Aquella mañana parecía como cualquier otra. El sol entraba por la ventana, y yo servía mi café, sin imaginar que ese aroma sería el último que sentiría en mi cocina. Mi hija llegó con una sonrisa, de esas que esconden algo. Me habló de cosas triviales, de su trabajo, de sus planes. Y antes de irse, me abrazó más fuerte de lo normal. «Te quiero, mamá», me dijo. Horas después, sonó el timbre. Era un hombre con un portafolio y un papel en la mano. Cuando leí el documento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi hija había vendido mi casa, sin mirarme a los ojos, sin una palabra. Y lo que pasó al día siguiente fue algo que ni ella, ni yo, olvidaremos jamás. Vivíamos solas, mi hija y yo, en aquella casa que su padre y yo construimos con nuestras propias manos. Cada ladrillo tenía un recuerdo, cada habitación una historia. Ella decía que era demasiado vieja, que ya no servía, que olía a pasado. Pero para mí, ese olor era el de mi vida. Desde hace meses la notaba distante. Llegaba tarde, hablaba poco, se encerraba en su habitación para hablar por teléfono. Y cada vez que yo intentaba acercarme, me sonreía con esa sonrisa forzada, la misma que las madres aprendemos a reconocer cuando nuestros hijos están ocultando algo. ¿Pasa algo, hija?, le pregunté una noche, mientras preparaba té. Nada, mamá. Todo está bien, respondió, sin levantar la mirada del celular. Esa frase, todo está bien, fue el comienzo de todo lo que después se rompió. Yo quería creerle, porque eso hacen las madres, creer incluso cuando todo grita que no. Pero el aire en casa se volvió más frío. Y en medio de ese silencio, empecé a sentir que algo estaba cambiando, no solo en ella, sino en la forma en que me miraba. Un día, la escuché hablar por teléfono. No quise espiar, pero su voz estaba alterada. Dijo algo sobre los papeles y una firma pendiente. Mi corazón dio un salto, pero me convencí de que era cosa de su trabajo. No quería pensar mal. No de mi hija. Esa misma semana, comenzaron a llegar cartas dirigidas a su nombre. Sobres elegantes, sellos de oficina. Ella los tomaba rápido y los guardaba sin abrirlos frente a mí. Cuando le pregunté, se molestó. «Mamá, no te metas en todo». Aquella frase fue como una puñalada. No por las palabras, sino por el tono, frío, seco, desconocido. Esa noche no dormí. Recorrí la casa en silencio, tocando las paredes, las fotos, los muebles antiguos. Pensé en su infancia, en los cumpleaños, en las veces que curé sus rodillas raspadas o la abracé después de sus decepciones. Nunca imaginé que algún día tendría que protegerme de ella. Al día siguiente, mientras barría el patio, escuché su voz al teléfono. «Sí, ya está hecho. Mañana firmamos». «¿Firmamos qué?», pregunté, girando de repente. Su rostro se congeló. «Nada, mamá, no es lo que piensas», dijo, nerviosa. «Es una tontería, algo del banco». Pero su mirada tembló. Y en ese temblor, supe que estaba mintiendo. El resto del día transcurrió como una tormenta silenciosa. Ella evitaba cruzar mis ojos, y yo fingía no darme cuenta. Por dentro, una parte de mí rogaba que no fuera lo que imaginaba, que no fuera capaz de algo tan cruel. Esa noche, mientras cenábamos, me tomó la mano. «Mamá, te amo», susurró. Sus ojos se humedecieron, y por un instante volví a ver a mi niña pequeña. Pero detrás de aquel te amo había algo más, un adiós que aún no comprendía. Cuando se fue a dormir, me quedé sentada en la mesa, en la oscuridad. Miré la casa, mi casa, y algo dentro de mí me dijo que estaba a punto de perderla. No sabía cómo, ni cuándo, pero el destino ya había empezado a moverse. Esa fue la última noche en que todo siguió igual. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. A la mañana siguiente, el sonido del timbre me despertó. Era temprano, demasiado temprano. Aún tenía la bata puesta cuando abrí la puerta. Frente a mí,
Un hombre con traje oscuro sostenía una carpeta gruesa y un portapapeles. ¿La señora Teresa Ramírez?, preguntó con voz firme. Sí, soy yo, respondí, algo desconcertada. Me entregó unos documentos y dijo con frialdad: venimos a hacer la inspección antes de la entrega de la propiedad. ¿La entrega? ¿De qué propiedad?, pregunté, sin entender. El hombre me miró con sorpresa, como si no creyera mis palabras. De esta casa, señora. Está registrada a nombre de la señora Daniela Ramírez. Ella firmó la venta hace 3 días. Por un instante, el mundo se volvió silencio. Mi respiración se detuvo, y el papel se resbaló de mis manos. Debe haber un error, susurré. Esta casa es mía. El hombre bajó la mirada con cierta incomodidad. Lo lamento, señora. Pero aquí está la firma. Y ahí estaba el nombre de mi hija, escrito con la misma caligrafía que usó cuando era niña para escribirme sus primeras cartas del Día de la Madre. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Mis piernas flaquearon, y tuve que apoyarme en la pared. Él intentó ayudarme, pero levanté la mano. No. Déjeme sola. El hombre asintió, y se alejó con pasos lentos. Cerré la puerta despacio, como si eso pudiera retrasar la realidad. Todo lo que veía, las cortinas, los retratos, el sillón viejo donde mi esposo y yo vimos tantas películas, parecía perder color. La casa ya no era mi refugio. Era un recuerdo que se desmoronaba. Subí las escaleras con el corazón golpeando fuerte. Toqué la puerta del cuarto de mi hija. Daniela. Grité. Ella salió medio dormida, con el cabello desordenado y cara de susto. ¿Qué pasa, mamá? Explícame esto. Le lancé los papeles sobre la cama. ¿Qué hiciste? Sus ojos se abrieron, pero no dijo nada. El silencio fue peor que cualquier respuesta. Responde. Le grité. ¿Vendiste nuestra casa? Ella se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida. Mamá, necesitaba el dinero. ¿El dinero?, repetí, incrédula. Esta casa es tu historia, es la memoria de tu padre. Me miró con lágrimas contenidas. No lo entiendes. Estoy cansada de esta vida. Quiero empezar de nuevo. ¿Y para eso destruyes lo único que teníamos? Mi voz se quebró. Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás. No me toques, dije, apenas susurrando. No lloré. No podía. Había algo más profundo que las lágrimas, una mezcla de vacío y traición que me dejó sin aire. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Cada paso sonaba como un adiós. Me senté en la sala y observé por última vez los rayos del sol entrar por las ventanas. Ese brillo dorado que tantas veces me reconfortó, ahora solo iluminaba mi pérdida. Mi hija bajó unos minutos después, con una maleta pequeña. Voy a quedarme unos días fuera, murmuró. Haz lo que quieras, dije, con la voz apagada. Ya nada me sorprende. La vi salir sin mirar atrás. El portazo resonó como un eco que todavía hoy me duele. Esa tarde, me quedé sola. El reloj marcaba las horas con un tic-tac cruel, recordándome que la vida seguía, aunque la mía se hubiera detenido. Cuando cayó la noche, encendí una vela y me senté en la mesa. Frente a mí, los documentos. Leí cada línea, cada firma, cada número. Y entonces vi algo que cambió todo. Un detalle. Una fecha. Una cláusula que mi hija no había leído. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Tal vez el destino todavía no había dicho su última palabra. Pasé toda la noche en vela, con los documentos sobre la mesa. La vela se había consumido casi por completo, y las sombras bailaban en las paredes como si también supieran que algo grande estaba por ocurrir. Leí cada palabra con el alma en la garganta, hasta que lo vi. En una de las páginas, casi al final, había una cláusula que mencionaba un depósito pendiente, una suma que debía entregarse después de la firma, pero solo si la parte vendedora, mi hija, estaba presente para recibirlo. Y el pago, según el contrato, debía realizarse al día siguiente.
Algo en mi interior se encendió. No era venganza, era justicia. El destino me había dejado una puerta abierta, y yo iba a cruzarla. Guardé los papeles en una carpeta y salí temprano, antes de que el sol tocara los tejados. Mis pasos me llevaron al despacho del notario que aparecía en el contrato. El hombre, de traje gris y mirada cansada, me recibió con un gesto educado. Vengo a hablar sobre la venta de esta propiedad, dije, dejando los documentos sobre su escritorio. Él los revisó con rapidez. ¿Es usted la madre de la señora Daniela Ramírez? Asentí. Entonces debe saber que el pago final se hace hoy mismo. Su hija pidió que se le entregara en efectivo. Perfecto, respondí con voz firme, pero hay un detalle que quizá deba revisar antes de hacerlo. Le mostré mi documento de propiedad, el original, el que guardaba desde hace años. El notario frunció el ceño. Esto cambia las cosas. Su hija nunca registró la sucesión. Legalmente, usted sigue siendo la propietaria. Supe entonces que la justicia, a veces, llega en silencio. Él suspendió el pago de inmediato y ordenó una revisión. Llamaron al comprador, y la venta fue congelada. Mi casa seguía siendo mía. Salí de allí temblando, no por miedo, sino por la mezcla de alivio y tristeza. Mi hija había intentado vender mi pasado, pero lo único que logró fue perder su propio futuro. Al regresar, la encontré esperándome. Tenía los ojos rojos, la voz quebrada. Mamá, no sé qué decirte, murmuró. Solo quería empezar de nuevo, tener una vida distinta. ¿Y pensaste que destruir la mía te haría libre? Le respondí, sin levantar la voz. Ella rompió a llorar. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, dije. Y ahora tendrás que vivir con eso. Me miró con desesperación, buscando un abrazo, pero ya era tarde. Subí las escaleras y cerré la puerta detrás de mí. A través del vidrio, vi su silueta marcharse con la cabeza baja. No sentí odio, solo un vacío enorme. A veces, el castigo no llega con gritos ni venganzas. Llega en forma de silencio, cuando el amor que una vez te salvó, deja de esperarte en casa. Aquella noche dormí sola, pero en paz. Mi casa seguía en pie, y aunque el alma tenía grietas, algo dentro de mí había renacido. El destino había hablado. Y yo, por fin, lo escuché. Los días siguientes fueron extraños. La casa seguía igual, pero algo en ella había cambiado, o quizá era yo. El reloj de pared seguía marcando las horas, el viento seguía colándose por las rendijas, pero cada rincón parecía más grande, más vacío. Por las mañanas, me sentaba en la mecedora del porche, con una taza de café que ya no sabía igual. No había voces, ni risas, ni pasos apurados por el pasillo. Solo el canto distante de los pájaros, y el eco de una hija que ya no estaba. Durante años, creí que el amor de madre lo soportaba todo, que el sacrificio siempre era suficiente. Pero esa mañana entendí algo distinto. El amor sin límites también puede ser un arma, cuando se ofrece a quien no sabe recibirlo. Pasé los días ordenando cosas viejas. Abrí las cajas que guardaban la infancia de Daniela, sus dibujos, sus notas del colegio, la muñeca sin brazo que juraba no poder dormir sin ella. Cada objeto era un pequeño testigo de lo que fuimos, y de lo que dejamos de ser. Encontré también un sobre. Tenía mi nombre, escrito con su letra. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja arrugada y unas palabras que me partieron el alma. Mamá, sé que no merezco tu perdón. No vendí la casa por maldad, sino por miedo. Miedo a convertirme en ti, a quedarme atrapada en recuerdos. Pero hoy entiendo que tú no estabas atrapada, estabas cuidando lo que amabas. Leí esa carta varias veces. Cada línea era una herida y un consuelo al mismo tiempo. No la llamé. No respondí. El perdón, aprendí, no se da con palabras. Se cultiva en silencio, como una semilla que tarda, pero florece. Una tarde, semanas después, la vi llegar. Estaba delgada, pálida, con una maleta pequeña y los ojos cansados. No dijo nada.
Solo se acercó despacio y se arrodilló frente a mí. No vine a pedirte nada, dijo, con la voz rota. Solo quería verte. Yo la miré largo rato. Supe que la herida seguía abierta, pero también que ya no sangraba igual. Me levanté despacio, la abracé y le susurré al oído: esta sigue siendo tu casa, aunque ya no la merezcas. Lloramos sin decir más. No fue un perdón completo, ni un olvido. Fue algo más real, una tregua. Dos almas cansadas que, por un instante, encontraron descanso. Desde entonces, vivo sola, pero no vacía. La casa volvió a tener vida, no por las risas, sino por la paz que habita en sus paredes. Cada amanecer me recuerda que no perdí todo, solo aprendí a quedarme con lo esencial. Ahora entiendo que el castigo del destino no fue para ella, fue para mí también, para que aprendiera a soltar, a ver el amor con los ojos abiertos, y a no confundir sacrificio con silencio. Porque hay traiciones que destruyen, pero también hay traiciones que nos despiertan. Y en ese despertar, encontré la versión más fuerte de mí misma. Habían pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses en los que la casa volvió a llenarse de silencio, pero de un silencio distinto, uno que no pesaba, sino que acompañaba. Aprendí a vivir con menos ruido, con menos voces, pero con más paz. Y en esa quietud, comprendí algo que me tomó toda una vida. A veces, el amor necesita distancia para respirar. Daniela no volvió a llamarme. Tampoco yo lo hice. Era como si las dos supiéramos que las palabras no bastaban, que había heridas que necesitaban el tiempo exacto para dejar de doler. El otoño llegó lento, cubriendo el jardín con hojas secas. Una tarde, mientras barría el patio, vi una figura al otro lado de la reja. El corazón me dio un vuelco. Era ella, mi hija. Tenía el cabello recogido, el rostro pálido, y los ojos, esos ojos que alguna vez brillaron de inocencia, ahora parecían pedir permiso para mirar. No traía flores, ni regalos, ni excusas. Solo una carpeta en las manos. ¿Puedo pasar?, preguntó, casi en un susurro. Asentí sin hablar. Cruzó el umbral despacio, como quien pisa un lugar sagrado. Nos sentamos en la mesa, la misma donde hace meses dejamos que el amor se convirtiera en reproches. Por unos minutos, solo se escuchó el tic-tac del reloj. Mamá, comenzó, con la voz temblorosa. Vine a devolverte esto. Abrió la carpeta. Dentro había documentos, los mismos papeles de la venta. Cancelé todo. El abogado me ayudó a revertirlo. Ya no hay deuda, ni compradores. Todo es tuyo. Me quedé mirando los papeles, sin tocarlos. Nunca fueron míos, hija, respondí. Solo eran paredes. Lo que me quitaste no fue la casa, fue la confianza. Ella bajó la cabeza. Lo sé. Y eso, no puedo recuperarlo. Un hilo de lágrimas le corrió por el rostro. Durante unos segundos, sentí ese impulso antiguo, el de abrazarla, protegerla de todo. Pero esta vez, no lo hice. El amor también necesita límites, pensé. Mamá, estoy trabajando ahora. En una escuela. Con niños, dijo de repente, buscando aire. Hay un niño que me recuerda tanto a mí, y a ti. Su voz se quebró. Cuando lo vi llorar porque su madre no fue por él, entendí lo que te hice. ¿Y qué hiciste, hija?, pregunté con suavidad. Lloré. Y luego vine aquí. Nos quedamos en silencio. Afuera, el viento movía las cortinas, como si el tiempo también respirara con nosotras. No sé si puedo perdonarte del todo, le dije con sinceridad. Pero sé que puedo volver a quererte sin miedo. Ella asintió, sin levantar la mirada. Entonces, me levanté, serví 2 tazas de café y las puse sobre la mesa. Vamos a empezar por aquí, dije. Como antes. Tomó la taza con manos temblorosas. El aroma llenó la habitación, igual que aquella mañana en que todo empezó. Solo que ahora, ya no había promesas falsas ni sonrisas vacías. Solo 2 mujeres, frente a frente, intentando reconstruir lo que el orgullo destruyó. Gracias, mamá, susurró.
No me des las gracias, respondí. Solo, no vuelvas a olvidar quién soy. Nos miramos largo rato, y en su rostro cansado vi algo que no esperaba: humildad. El tipo de humildad que no nace del miedo, sino del aprendizaje. Cuando se marchó, no sentí vacío. Sentí alivio. El destino, por fin, había cerrado su círculo. Esa noche, encendí una vela junto a la ventana. La luz danzaba suave sobre las paredes, como si la casa misma respirara tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No porque todo estuviera bien, sino porque, al fin, entendí que el perdón no cambia el pasado, pero sí decide quién eres en el presente. Y yo, elegí ser paz. Los meses siguientes fueron de calma aparente. La casa respiraba otra vez, aunque cada rincón conservaba la sombra de lo que había pasado. A veces, mientras limpiaba la cocina o regaba las plantas, creía escuchar la voz de Daniela riendo de niña, pidiendo pan tostado con mantequilla. Eran recuerdos, lo sabía. Pero los recuerdos también tienen voz, y la mía aún no había aprendido a callarlos. Un día, mientras tendía la ropa en el patio, llegó una carta del ayuntamiento. Decía que la casa necesitaba reparaciones urgentes en la instalación eléctrica. De no hacerlo, podrían clausurarla. Suspiré, mirando las tejas antiguas. La casa había resistido tormentas, pérdidas y silencios. No iba a dejar que ahora se derrumbara. Intenté contactar a un electricista, pero el presupuesto era demasiado alto para mi pensión. Durante 2 noches seguidas no dormí, haciendo cuentas imposibles. Y fue entonces cuando sonó el timbre. Era Daniela. Tenía el cabello recogido, la expresión nerviosa, y sostenía una caja de herramientas. Supe por el vecino lo de la carta, dijo. Trabajo con un grupo de voluntarios que reparan viviendas antiguas. Me quedé muda. No necesitas inventar excusas, le respondí. No quiero caridad. No es caridad, mamá, susurró. Es una oportunidad para hacer algo bien. Su tono no era de culpa, sino de respeto. Algo en su mirada me recordó a la niña que me seguía por el jardín, imitando mis pasos. Dudé unos segundos, y luego asentí. Está bien. Pero nada de promesas, dije. Solo trabajo, respondió, sonriendo débilmente. Durante una semana entera, vino todos los días. Llegaba temprano, con los voluntarios, y pasaban horas revisando cables, limpiando paredes, arreglando grietas. Yo les preparaba café y pan dulce, como hacía con los obreros cuando la casa se construía por primera vez. La observaba en silencio. No era la misma mujer que me gritó entre lágrimas meses atrás. Sus gestos eran más lentos, más cuidadosos. Cuando hablaba, su voz ya no llevaba prisa. Una tarde, mientras ella conectaba los nuevos interruptores, el polvo la hizo toser. Corrí a traerle agua. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí su piel fría, temblorosa. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, solo cansada, respondió, sonriendo débilmente. Esa sonrisa me inquietó. Por la noche, después de que se fueron, encontré su abrigo olvidado en una silla. En el bolsillo había una receta médica. Medicamentos caros. Y una palabra que me heló: tratamiento oncológico. Me quedé sentada largo rato, con el papel en la mano, escuchando el tic-tac del reloj. El destino, pensé, tenía su manera de equilibrar las cosas, pero esta vez, no sentí alivio. Sentí miedo. Al día siguiente, la esperé en la puerta. Cuando llegó, le mostré la receta. No hubo reproches. Solo 2 pares de ojos llenos de lágrimas. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté. Desde hace 3 meses. No quise decírtelo, porque pensé que no te importaría. La abracé sin pensarlo. Nunca digas eso. Y por primera vez en mucho tiempo, lloramos sin culpa, sin rabia. Esa noche, mientras ella dormía en su antiguo cuarto, caminé por la casa en silencio. Las paredes parecían distintas, más cálidas. Quizá porque, de algún modo, estaban volviendo a escucharnos.
Me detuve frente al retrato de mi esposo. Le hablé en voz baja, como solía hacerlo. Tal vez el castigo no era perder la casa, sino aprender a no perder el amor, incluso cuando duele. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Y en ese sonido entendí que la historia aún no había terminado. El destino nos había unido otra vez, pero esta vez, no para castigarnos, sino para darnos una segunda oportunidad. Nunca imaginé que un día volvería a preparar una sopa para Daniela. Pero ahí estaba yo, frente a la estufa, revolviendo el caldo lentamente, como cuando ella era niña y se resfriaba en invierno. El vapor empañaba los vidrios, y el olor del ajo y la cebolla llenaba la casa. Afuera llovía, y dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Daniela dormía en su antiguo cuarto, el mismo donde aprendió a leer y donde años atrás escondía sus secretos bajo el colchón. Ahora, entre las sábanas, no escondía travesuras, sino miedo. El mismo miedo que un día la hizo vender la casa. El miedo a perder el control, a quedarse sola, a enfrentarse a su propia fragilidad. El médico había sido claro, debía seguir el tratamiento, descansar, alimentarse bien. Pero yo conocía esa mirada obstinada, la misma que heredó de mí, esa que intenta fingir fortaleza cuando el cuerpo ya no responde. Al principio, intentó mantener la distancia. No quiero ser una carga, me decía. Ya lo fuiste una vez, respondí con una sonrisa amarga, no será la primera. Ella bajaba la cabeza, entre culpable y agradecida. A veces discutíamos por tonterías, que si el té estaba muy caliente, que si debía abrigarse más, que si yo hablaba demasiado. Pero detrás de esas pequeñas peleas, había algo distinto, una ternura que volvía, tímida, como un rayo de luz colándose por una grieta. Una tarde, mientras llovía con fuerza, la encontré sentada frente a la ventana. Tenía una manta sobre los hombros y los ojos perdidos en el horizonte. ¿Sabes qué es lo peor de estar enferma?, preguntó sin mirarme. No, respondí, dejando la taza sobre la mesa. ¿Qué te da tiempo para pensar en todo lo que hiciste mal? Me senté a su lado. No dije nada. A veces, el silencio es el único consuelo que no duele. Vendí la casa porque sentía que me ahogaba aquí, continuó. Cada rincón me recordaba lo que no logré, lo que no fui. Pensé que, si empezaba en otro lugar, podría dejar de ser esa hija que te decepcionó. Sus palabras me atravesaron. No había odio en su voz, solo cansancio. Tomé su mano, fría y débil. Nunca me decepcionaste por no ser perfecta, dije. Me doliste, porque dejaste de mirarme. Ella rompió a llorar. Y por primera vez, yo también. No por el pasado, sino por el presente que nos estaba dando una segunda oportunidad que casi dejamos escapar. Los días siguientes fueron lentos, pero distintos. Yo le leía mientras ella descansaba. Volví a cocinar sus platos favoritos. Y cada noche, antes de dormir, encendíamos una vela en la mesa del comedor. No rezábamos por milagros, sino por paciencia. Una tarde, mientras peinaba su cabello, noté que empezaba a caerse. El cepillo quedó lleno de mechones oscuros. Ella lo miró con los ojos húmedos. Mamá, no quiero que me veas así. Así te vi nacer, le respondí. Sin miedo, sin adornos. Y así te voy a ver renacer también. Esa noche, cuando ella ya dormía, me quedé observando la llama de la vela. Recordé cada ofensa, cada silencio, cada lágrima que nos había separado. Y comprendí algo que el tiempo me había enseñado a la fuerza. No hay castigo más grande que ver reflejado tu propio dolor en los ojos de quien amas. La enfermedad de Daniela no solo debilitaba su cuerpo. Estaba limpiando, poco a poco, el rencor entre nosotras. Y en ese proceso, sin darnos cuenta, comenzábamos a curarnos las dos. Esa mañana el cielo amaneció gris, pesado, como si presintiera lo que iba a pasar. Daniela llevaba días más débil, pero insistía en levantarse, en fingir que todo estaba bajo control. Yo la veía arrastrar los pies por el pasillo, con esa terquedad suya que siempre fue mitad orgullo, mitad miedo. Solo iré al jardín un rato, dijo aquella mañana, con voz cansada. Quiero sentir el sol.
Hace frío, hija, espera a que mejore el tiempo. Mamá, no puedo pasar la vida entre paredes, respondió, con una sonrisa frágil. La observé desde la ventana. El viento jugaba con su pañuelo, y por un momento me pareció verla como antes, fuerte, decidida, viva. Pero entonces, su cuerpo se dobló como una rama mojada. El balde que llevaba en la mano cayó, y ella con él. Corrí. El sonido de mi nombre en su boca fue apenas un susurro. Mamá. Caí de rodillas a su lado. Su piel estaba helada, sus labios pálidos. La abracé, buscando su pulso. Latía, débil, pero latía. Llamé a emergencias con las manos temblando. Cada segundo fue una eternidad. El trayecto al hospital fue un borrón de sirenas y rezos. Yo no recuerdo haber llorado. Solo repetía en silencio, no ahora, Dios mío. No después de tanto. En la sala de espera, el tiempo dejó de tener sentido. El reloj del muro marcaba siempre la misma hora. Los pasillos olían a desinfectante y desesperación. Una enfermera se acercó con una manta. Descanse un poco, señora, me dijo. ¿Pero cómo se descansa cuando tu corazón está en otra habitación? Horas después, el médico salió con el rostro serio. La crisis fue fuerte, pero está estable. Necesitará más tratamiento y reposo. Sentí las piernas aflojarse. No era un milagro, pero era una segunda oportunidad. Cuando por fin pude entrar a verla, estaba dormida, conectada a tubos y máquinas. Su respiración era lenta, constante, y el monitor marcaba cada latido como un recordatorio de que aún estaba aquí. Le tomé la mano. «¿Te quedas conmigo? ¿Me oyes?», susurré. «No te atrevas a irte ahora». Pasé la noche junto a su cama. Le hablé de cosas pequeñas, del jardín, del gato del vecino, del olor a pan que venía de la panadería al amanecer. Le conté que había vuelto a coser, que los geranios del patio florecieron otra vez. Cosas simples, pero necesarias. A mitad de la madrugada, abrió los ojos. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En el hospital. Me diste un buen susto». Sonrió apenas. «Pensé que no vendrías». «¿A dónde más iría?», dije, conteniendo las lágrimas. «No tengo otro lugar que tú». Nos quedamos en silencio. El pitido constante del monitor se volvió casi un arrullo. En su mirada cansada vi algo nuevo, una gratitud limpia, sin palabras, sin promesas. «Mamá», murmuró. «Si no salgo de esta, quiero que te quedes con todo». Negué con la cabeza. «No digas eso. Lo único que quiero quedarme es contigo». Ella apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Y en ese instante entendí que el amor, cuando se ha roto y vuelto a coser, tiene una textura distinta, más áspera, más real, pero también más fuerte. Al amanecer, mientras el sol se filtraba por la ventana del hospital, sentí una paz extraña. Había pasado el miedo. Y con él, algo más había cambiado dentro de mí. Ya no era solo una madre cuidando a su hija, era una mujer aprendiendo, por fin, a dejar que el destino hiciera su trabajo sin rencor. Los días en el hospital se volvieron rutina, luces blancas, pasos apresurados, suspiros y oraciones. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Daniela recuperaba el color en las mejillas, y su voz, aunque débil, volvía a tener esa melodía que recordaba de su infancia. Cada mañana llegaba con un libro o un ramo de flores pequeñas. Ella fingía molestarse, pero sus ojos se iluminaban al verlas. «No hace falta tanto, mamá», decía. «Las flores no son para ti», respondía yo, sonriendo. «Son para este cuarto que necesita vida». Y entonces, ella reía. Una risa corta, pero suficiente para llenar el silencio de esperanza. Un día, mientras le peinaba el cabello, noté que unos pequeños mechones nuevos comenzaban a crecer. «Mira eso», le dije, mostrando el espejo. «No me había dado cuenta», respondió. «Pensé que ya no volvería». «Todo vuelve, hija. Hasta lo que creemos perdido». Después de 2 meses, los médicos dieron la mejor noticia:
podría continuar el tratamiento desde casa. Cuando volvimos, el aire del hogar tenía otro olor. No era solo polvo o pintura, era perdón. Los primeros días fueron tranquilos. Daniela ayudaba en pequeñas cosas, regar las plantas, ordenar los cajones, leer en voz alta mientras yo cocinaba. A veces se quedaba en silencio, mirando el patio, y yo sabía que estaba pensando en lo que habíamos vivido. Una tarde, la encontré escribiendo algo en la mesa. ¿Qué haces?, pregunté. Una lista de cosas que quiero hacer si todo sale bien. ¿Y qué hay en esa lista? Sonrió. Visitar a las mujeres del barrio que están solas. Ayudarles a reparar sus casas. Eso suena a redención, le dije. No, mamá, suena a vida. Pasaron las semanas, y Daniela comenzó a recibir visitas. Vecinas, enfermeras, incluso una periodista local que había conocido en el hospital. Querían escuchar su historia. Al principio se negó, pero luego accedió. Si hablar de lo que hice puede evitar que alguien más cometa el mismo error, vale la pena, me dijo. Grabaron una pequeña entrevista en el patio. Yo la observaba desde la ventana, mientras el viento movía las cortinas. Habló con calma, sin lágrimas ni dramatismo. Vendí la casa de mi madre por miedo, confesó ante la cámara. Pensé que escapando de ella, escaparía de mí. Pero la vida me obligó a volver, y aquí descubrí que el amor no se pierde, se espera. Cuando terminó, la periodista se acercó y me abrazó. Tiene una hija muy valiente, señora. Yo sonreí, mirando hacia el cielo. No siempre lo fue, pero está aprendiendo. Esa noche, mientras cenábamos, Daniela rompió el silencio. He estado pensando, eso siempre da miedo, bromeé. Quiero vender una parte del terreno, continuó. No para irme, sino para construir algo aquí. Un lugar donde mujeres solas puedan venir, hablar, sentirse seguras. La miré sorprendida. ¿Una casa para mujeres? Sí. Casa Nueva. Ese sería el nombre. Un lugar donde las que perdieron todo puedan empezar de nuevo. Mi garganta se cerró. Tardé unos segundos en responder. Si ese es tu sueño, haremos que sea real. Ella me tomó de la mano. ¿De verdad me ayudarías, después de todo? No te ayudaría, hija, susurré. Lo haría contigo. Aquella noche, encendimos una vela frente al retrato de su padre. No para pedirle nada, sino para agradecerle. La luz tembló suavemente, como si él también aprobara la decisión. La vida no nos devolvía lo perdido, pero nos estaba dando algo nuevo. Y en ese renacer compartido, entendí que los milagros no siempre llegan en forma de curas. A veces llegan en forma de proyectos, de segundas oportunidades, de manos que vuelven a tocarse sin miedo. El día de la inauguración amaneció claro, con un sol tibio que acariciaba las paredes recién pintadas. Había flores colgando de las ventanas, cintas de colores en el portón, y el murmullo de mujeres de todas las edades llenando el patio. Algunas venían con niños, otras con las manos vacías pero los ojos llenos de esperanza. El cartel sobre la entrada decía, Casa Nueva, un lugar donde los errores no te definen. Me quedé parada un momento, observando la fachada. Era la misma casa, pero al mismo tiempo no lo era. El techo tenía nuevas tejas, las paredes estaban restauradas, y donde antes había silencio, ahora había risas, pasos, conversaciones. Esa casa que una vez estuvo a punto de perderse, hoy respiraba vida. Daniela estaba en el centro del patio, vestida de blanco, sencilla, con el cabello corto que apenas empezaba a crecer. Tenía en las manos un micrófono y la voz temblorosa. Cuando era niña, mi madre me enseñó que las casas se construyen con amor, empezó diciendo. Pero tardé muchos años en entender que el amor no se mide por los metros de un techo, sino por la fuerza de quien lo habita. Hubo un silencio breve, profundo. Las mujeres la escuchaban con atención. Yo, desde el fondo, sentía un nudo en la garganta. Hace un tiempo, continuó, vendí la casa que ahora están viendo. La vendí sin pensar, sin sentir, creyendo que el pasado era un peso. Y fue mi madre quien me enseñó que el pasado no es una cadena,
Es raíz. Gracias a ella, hoy puedo ofrecer este lugar a quienes sienten que ya no tienen ninguno. Alguien comenzó a aplaudir, y pronto todo el patio se llenó de aplausos. Ella bajó la cabeza, emocionada, y buscó mi mirada entre la gente. Cuando nuestros ojos se encontraron, no hizo falta decir nada. Su sonrisa, leve y sincera, era una disculpa, un abrazo, un cierre. Después del acto, se acercó a mí. ¿Estás orgullosa?, preguntó. Orgullosa no, respondí. Agradecida. Porque entendiste que la casa nunca fue solo mía. Era nuestra historia. Ella me abrazó con fuerza. Por primera vez en años, sentí su corazón latir tranquilo contra el mío. Mientras las mujeres recorrían los cuartos, me quedé mirando una pared recién pintada de color crema. Allí colgaba una pequeña placa con una inscripción que Daniela había mandado grabar. Para todas las mujeres que tuvieron que perder algo para encontrarse a sí mismas. Leí esa frase varias veces. Sentí que cada palabra era una cicatriz convertida en mensaje. Al caer la tarde, el sol se filtraba por las cortinas del comedor. Las risas llenaban la casa, los niños corrían entre las mesas. Yo servía café y panés, como hacía cuando Daniela era pequeña. El olor a hogar regresaba, cálido, familiar, casi sagrado. Ella se sentó a mi lado y tomó mi mano. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Yo también tuve miedo, hija, respondí. Pero a veces, el amor sobrevive incluso al miedo. Nos quedamos así, en silencio, mirando cómo las luces se encendían una a una. Y pensé que, quizás, el destino no me había castigado nunca. Solo me había obligado a ver el amor desde otro ángulo, el del dolor que enseña, y la pérdida que transforma. Esa noche, mientras apagábamos las luces del nuevo refugio, Daniela me abrazó antes de subir las escaleras. ¿Sabes qué es lo más bonito, mamá?, preguntó. ¿Qué cosa? Que esta vez, cuando miro esta casa, ya no me ahoga. Me sonreí. Eso es porque ahora le diste un propósito. Y mientras ella subía lentamente, sentí que el eco de las viejas heridas se disolvía en el aire. La casa, nuestra vieja casa, ya no era símbolo de traición ni castigo. Era testigo de algo más poderoso, el perdón convertido en legado. A veces el destino no castiga, enseña. Y lo que parecía una pérdida, solo era el inicio de una nueva vida. Si alguna vez perdiste algo, y eso te hizo más fuerte, deja tu like y suscríbete. En Secretos de Mercedes, cada historia nos recuerda que el destino no castiga, enseña.